Hola a todos. Hola Flor. Hola a todos. Estamos esperando que se conecten. Hoy tenemos el vivo de Géminis, ya sea para los que sean de Géminis o para los que quieran alinearse con la energía Géminis. Somos parte de la naturaleza y de los astros, así que queremos alinearnos para aprovechar más la energía actual. Así que estamos esperando que se conecte Moni de Astrología Conectiva. Bonsoir. Salud. Hola. Namaste. Hola. Bien, ahí se está conectando Moni. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Me Bien. voy a conectar con audífonos mejor. Ahí nos saludan desde Francia. Salud de la Torre Eiffel. ¡Wow! Salud. No sé nada de francés. Ah, ahí sí, me escuchan mejor, ¿no es cierto? Perfecto. Has hecho una diosa. Ahí. Gracias. Hola Félix. Ahí se van conectando. Hola a todas, todes. Bueno, Ay, Moni, sí, cuando acá quieras. estamos. Cuando quieras nos contás qué onda esto de Géminis y qué onda de los eclipses y cómo podemos alinearnos. Es mi opuesto complementario, así que Ajá, ya. vamos a... Bueno, empecemos entonces. Bueno, saludarlas a todas, a todos, a todes. A ti, Romy, muchas gracias de nuevo por esta invitación, por el espacio. Gracias, Moni, un Y placer. estamos súper, en una energía súper geminiana, así como hay muchos planetas en Géminis en este momento. Está el Sol, la Luna ya está en los últimos grados de Tauro, así que se está acercando, y la Luna nueva va a ser el día jueves 10, y no es solo una Luna nueva, también es un eclipse de Sol que es parte de una temporada de eclipses que comenzó antes de la luna nueva anterior, la luna nueva de Tauro, en, y tuvimos un eclipse de luna llena en Sagitario el 26 de mayo. O sea, Entonces, lo que tuvimos en Sagitario fue un eclipse de luna llena. Y eclipse ahora de luna vamos llena, al eclipse de sol. exacto. Los eclipses de luna llena, o sea, los eclipses de luna siempre se forman con el sol en un signo, en este caso en el signo Mm. de Géminis, y la luna en el signo de al frente, en el signo, en este caso el signo de Sagitario. Y cuando tenemos un eclipse de sol, siempre es una luna nueva, y es cuando el sol y la luna están en el mismo signo, en el mismo grado, cerca de los nodos lunares. Entonces puede ser un eclipse de sol del nodo sur o el eclipse de sol del nodo norte, como es en este caso, que tenemos a los nodos en el signo de Géminis y Sagitario desde más o menos fines de mayo, principios de junio del 2020. Entonces, estamos repitiendo un poco una saga de eclipses que ya comenzaron el año pasado, pero este es el primer eclipse de Sol en Géminis. Y va a ser el único eclipse de Sol en Géminis con nodo norte en esta temporada de eclipses de este tiempo. Yo te quería Lo cual- preguntar, o sea, para alguien que no sabe nada y que entra al vivo y escucha hablar sobre, ahí dice que hablemos en inglés o francés, para la próxima. Te lo debemos. The next time. Eh, next time, exacto. ¿Cómo podemos hacer, o sea, para que todos entendamos un poco de los nodos y de cuándo a cuándo va? Para alguien que no sabe nada y dice qué cornos son los nodos, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto afecta el tema de un eclipse en la energía de uno, más allá del signo, ¿no? Que O- sea cada uno.
Bueno, los nodos son dos puntos matemáticos que tienen que ver con la intersección entre el Sol, la Luna y la Tierra. Es porque la Luna, o sea, la Tierra está así, como inclinadita, ¿no? No está derecha sobre su propio eje, tiene una inclinación. Y tenemos a la Luna eh, estoy súper Mercurio retrógrada por si acaso. Me está costando un montón explicar cosas técnicas últimamente. Bueno, tenemos a la Luna haciendo su rotación alrededor de la Tierra y tenemos a la Tierra alrededor del Sol, simultáneamente. Okay. Estas dos rotaciones tienen una inclinación que se forman unos puntos en esos ejes y tenemos un punto norte y un punto sur. En esos puntos, si se alinean el Sol y la Luna al mismo tiempo y la Tierra, se tapan la luz mutuamente. Entonces se forman los eclipses. Es un poco bien básico, bien básicamente lo que ¿Los significan los nodos cuánto eclipses. duran? ¿Cuánto tiempo duran? Estoy silenciando el celular que me está dañando. Los nodos duran en un signo 18 meses, alrededor de 18 meses. Entonces están un año y medio, en el fondo. En el nodo norte, en este caso, está un año y medio en Géminis y el nodo sur un año y medio en Sagitario. El nodo norte representa es como el norte del alma, es el norte del el propósito que tenemos más en un nivel más espiritual en la vida. Entonces nosotros Mm. tenemos un propósito solar, por ejemplo, cuando nacemos con el sol alineado con un signo, en tu caso Sagitario, por lo que dijiste al principio, ¿no es cierto? Que Sí, es en mi tu... caso, por ejemplo, tengo mucha energía en Sagitario, pero el nodo lo tengo en Géminis. El norte Ah, en ok, Géminis, el nodo sur en estás Sagitario, o con sea, es retorno de como... nuevo. Mm, ¿Pero tienes el sol en exacto. Sagitario? Sí, el Sol, la Luna, Júpiter, Ah, un ok. par de ¡Wow! planetas. Y creo Re que Neptuno sagitariana, también. ya. Sí. Y Mm, claro, mm, sí, debes tener Neptuno también, porque mm, Neptuno es el que más mm. tiempo estuvo en Sagitario en una generación. Yo también Claro. tengo Neptuno en Sí. Sagitario. Ah, Entonces, tenemos al nodo norte en Géminis en este tiempo, y eso significa que el propósito, no, espera, que voy a volver un poquito, porque está el propósito solar, que tiene que ver con esto de qué energía vengo yo a trabajar conscientemente a la vida. En tu caso Sagitario, por ejemplo, en mi caso Virgo. mm, mm. Pero tenemos también el nodo norte en algún signo, a veces en el mismo signo del Sol, a veces en un signo nada que ver, y ese nodo norte nos va a mostrar un propósito más elevado que tiene que ver con si yo sigo esta energía, si yo me alineo con esta energía que me está proponiendo mi nodo norte, lo más probable es que yo me sienta más integrada, que me sienta más, eh, de una manera más consciente, cómo voy viviendo mi vida de una Quizá en manera esta vida, mucho más... digamos, quizá en esta vida, ¿no? Como bajarlo a tierra. A mí me pasó, mira, de manera Claro, personal, me pasó que Sagitario, obviamente con mi energía, viajar, el exterior y qué sé yo, es como algo natural para mí, me encanta. Sin embargo, me acuerdo una vez estaba haciendo otro trabajo, así, un trabajito espiritual, y me venía esta cosa de viajar, tuve la oportunidad de vivir en otro país y decidí, lo sentí así, en realidad no es que decidí, o sea, fue como estar alineada de sentir, digo, no, mi trabajo es estar en Argentina, pero viajar y traer el conocimiento de allá. O sea, generar esta comunidad y me venía esto quizá de Géminis, ¿no? Acá tenemos una escuela de Tantra que tiene que ver un poco capaz con eso, ¿no? No sé si tiene esto que ver, pero me venía un poco eso de, no sé si resignar Sagitario, pero sí de soltar de alguna forma. Como que ya está incorporado y como empezar a ver si puedo bajar en esta vida, ¿no? Generar con todo ese conocimiento, porque si no Sagitario es como muy también solitario, bastante solitario, independiente, o sea, es como que no. En cambio Géminis me viene más esta cosa de comunidad, compartir, el contacto, digamos. O sea, si por mí fuera, si por mi ego fuera, yo estaría en el Himalaya aprendiendo algo y muriendo con eso en mí, digamos. Y la vida me fue llevando bueno, a compartirlo. Mm, justamente que en este caso, en el eje Géminis Sagitario, lo que se da es un eje de fuego y aire. El mm, fuego
representa en el zodiaco el camino de la conciencia que hace en los temas que tienen que ver con la identidad. O sea, esto de quién soy, para dónde voy, qué sentido tiene todo esto. Sobre todo el signo de Sagitario es el signo que viene a hacerse estas grandes preguntas, por eso siempre se ubica a la filosofía, a la ética personal en este signo. Y Géminis es un signo de aire, por lo tanto está relacionado con la comunicación, con los demás, con los otros, y en este caso lo que tenemos que cultivar conscientemente, o sea, el nodo norte nos está indicando que el camino de crecimiento en este momento tiene que ver con el replantearnos creencias, aprender a comunicarnos más efectivamente, escuchar activamente al otro. En este tiempo además estamos con Mercurio retrógrado, que es el regente de Géminis, por lo tanto la invitación es hacia el interior, hacia un poco más el silencio, la meditación, sobre cómo yo genero lazos con otros y cómo yo también aprendo qué aprendo y cómo lo comparto con otros. Entonces, me hace mucho sentido que tú sientas ese llamado, porque el nodo norte muchas veces se siente como un llamado, y es un llamado bastante incómodo para el ego, no es lo más cómodo para Muy. nosotros. Mucha gente le hace el quite, o todos le hacemos el quite en algún punto al nodo norte, porque es un punto que nos ¿Qué es cuesta eso? mucho ¿Hacer integrar. qué? El quite, así como, como Ah, movernos como de esquivarlo. un poco Ok. del trabajo, el laburo que implica trabajar ese Mm. punto de tu carta. O sea, en tu caso, por ejemplo, soltar una idealización que puedas tener respecto a los viajes, respecto a la vida del extranjero, del Himalaya, eso significa también es como es un avance en el camino de tu alma, y es un fracaso para el ego, ¿cachai? Porque el ego se identifica con el viaje, con la aventura, con la soledad, tal vez en ese sentido más del propio conocimiento, de la sabiduría. Y esa es la parte que estamos todos limpiando en este momento, porque el nodo sur limpia lo que el signo por donde está pasando. ¿Y cómo limpia? Limpia nos propone experiencias que nos hacen reconocer que ahí tenemos un patrón de conducta que ya no nos sirve. Entonces, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo, pero no es que te haya pasado necesariamente, pero ponte tú que ya que no estabas escuchando tu nodo norte en Géminis y dijiste, no, es que yo tengo que irme de viaje, y, y te fuiste a un lugar donde, no sé, estuviste, o sea, como conectas con un lugar donde repites algún patrón del pasado. Y cuando estás ahí te das cuenta y dices, wow, lo hice de nuevo me vine de viaje quizás sin haber terminado esto o sin haber comunicado esto otro. Entonces es el momento donde, o sea, ese lugar, ese signo, el signo Sagitario, donde lo tengamos, estamos haciendo una limpieza de una identificación que nosotros teníamos respecto a algo que en este ámbito nosotros lo veíamos de una manera muy diferente hace, eh, mira, el ciclo del nodo es de 18 años en total. O sea, puede ser que estemos haciendo una limpieza total, un cierre de ciclo de 18 años, como puede ser que estemos haciendo un cierre de ciclo de 6 meses, que son los últimos eclipses también. Y Sí, o de un y año, que fue la última vez que el Sol estuvo en el eje Géminis-Sagitario. bueno, esto es una Entonces, coincidencia, ¿no? Que a mí particularmente se me repita los nodos, digo, no es que a lo mejor hay gente que no tiene nada que ver con eso, así que vamos a explicar un poquito eso también, cómo nos repercute a todos. En mi caso, sí, en mi caso, para alguien si está como haciendo el ciclo, lo que empezó a pasar conmigo y con mis amigas que tienen la misma edad, empecé, bueno, yo soy meditativa, es decir, ando observando también de manera consciente las cosas que van pasando y no las considero para nada casualidad. Y empezó a pasar que empezaron a suceder cosas cuando empezó esto que falleció mi abuela, que yo digo, pero ¿cuándo tuve muertes en mi familia? Cuando... Y fueron cuando yo tenía 18 años, entre los 18 y los 19 años, y hubo un cambio muy fuerte también ahí en mi vida. Y fue como todo una, pero era una cosa como oleadas así de pensamientos y sentimientos que sí, o sea, sin querer se me iban a esa época, no era que yo, o sea, buscaba, simplemente sucedía, empecé a preguntarle, che, ¿vos qué pasó hace 18 años? Y me decían, ah, sí, fui madre hace 18 años, y ahora a lo mejor estoy con el tema de la maternidad de mi hija, o sea, como que empezaba como a esos conflictitos quizás de la vida como a recordar, es como un recordatorio de alguna forma de decir, bueno, ¿qué pasó? Volver a procesar también ese ciclo.
En el tema este de la información, algo que estoy viendo, esta cosa de que, porque Sagitario y Géminis tiene que ver un poco también con, bueno, no sé Sagitario, pero con la información Géminis. Y veo esto del momento que estamos viviendo, por ejemplo, que hay mucha confusión, o sea, hay muchas cosas que parecen verdad, o sea, y yo veo, incluyéndome a mí, o sea, hablo de lo social más que nada, que no se sabe qué creer, ¿no? O sea, más en esto que tenemos un montón de redes sociales, un montón de videos de información que te lo presentan como verídico, como real, como la verdad. Eh, Pareciera que hay tanta variedad que como que no sé, hay una confusión tremenda que noto en mí, sinceramente, y que noto también en los demás. Como una lucha de, no, pero esto es verdad, pero en realidad no veo a nadie muy seguro de lo que, de lo que está creyendo. No veo a nadie que se la juegue, que diga, no, esta es la verdad, en este momento. Esto empecé a observar cuando entramos en los nodos, no así 2 años atrás quizá. Justo más o menos cuando empieza, no, ya en esta etapa de la pandemia, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, pero antes de eso te quería comentar que efectivamente las personas que tienen nodo en Géminis, nodo norte en Géminis, que están viviendo los eclipses con su propio nodo en este signo, están teniendo retorno de nodo. Eso pasa a los 18 años y medio y pasa a los 37 años, entre los 36 y los 37. Y después luego pasa a los 40 y... ¿Cuánto tendría que ser? Yo soy pésima para hacer las Más sumas. 18 y Eh, más 10 son 47, claro, 50 y 55, por algo. ahí, 56, 55, ahí, 55. ahí tienes el tercer retorno de nodos y generalmente son edades bastante sensibles de cambios de percepción, de movimientos importantes en tu vida, de revelaciones importantes, entonces no es casual que hayas estado en esta revisión, que estés preguntándole a tus amigas que tienen la misma edad, que estén en el mismo Mm. proceso, porque eso pasa a ciertas edades y es un momento importante. Y respecto a lo que decías de la información, sí, pues, justamente nosotros empezamos la pandemia con los nodos en Cáncer y Capricornio. Sí, Y, me acuerdo. y justo, ¿te acuerdas que hubo eclipses en Cáncer y Capricornio y la invitación era ir A hacia el estar en hogar, ir casa. hacia adentro, No, estar en eso fue casa? abrupto, eso fue abrupto. Fue abrupto, o sea, fue muy literal y fue como, y estar en casa, y cuando la gente estuvo en casa, literal, la casa concreta, las cuatro paredes en la cuarentena, ¿qué se encontró? Se encontró consigo misma, ¿cierto? Y empezó a decir como, wow, no me sé habitar. Y En el así nodo sur que empezó estaba en todo. Capricornio caían las autoridades de todas partes del mundo, presidentes que decían cualquier barbaridad, cosas, una cosa, descreimiento total de las autoridades. Mm. Y además que en Capricornio, además del nodo sur, estaba Plutón, Saturno y Júpiter en una triple conjunción que no pasaba, pero hace cientos de años. Entonces, fue un momento de quiebre el año del 2020. Y después empiezan los eclipses en Géminis Sagitario y comienza el tema de la info, ¿no es cierto? Empezamos a ser bombardeados con un montón de información de todo tipo, de toda clase de información y que se contradice mucho entre ellas y justamente Géminis, que tiene que ver con el sistema de creencias, con la escucha, con la manera en que nosotros razonamos y pensamos también, si está el nodo norte presente es porque tenemos que elevar esa parte de nuestra vida y elevar en el sentido que es como, por ejemplo, aprender a escuchar qué necesito yo, qué información me nutre, qué información me hace bien, qué información me hace real sentido, en vez de repetir como loro lo que me está diciendo la televisión o lo que me está Mm. diciendo mi amiga, porque la info es demasiado confusa. Hay que pensar que también todos estos eclipses Géminis Sagitario están en cuadratura a Neptuno en Pisces. No todos están en cuadraturas exactas porque son de distintos grados, pero por ejemplo, este eclipse de luna nueva de Géminis está en una cuadratura bastante cercana al grado donde está Neptuno en Que es Pisces. como Entonces confusión, estamos, quizá. Neptuno en Pisces claro, en su lado más elevado es la capacidad de sentirnos unidad con la vida, con la naturaleza, con el otro, de conectar con el espíritu.
pero en un plano mundano y en el plano de estrés, de pandemia y de todo lo que estamos viviendo, es confusión, es fantasía, es idealización excesiva, no solo idealización excesiva de lo, como, no me refiero como a esta cosa, a este boom de esta espiritualidad que no necesariamente está tan aterrizada, sino también al boom de la creencia ciega en la ciencia. ¿Cachai? Que la ciencia nos salvará, como si fuera una especie de Objetivo. Dios o poderoso que Exactamente. apareció ahí, Sí. ¿cachai? A mí me Entonces, gustaba como un que, antropólogo que hablaba de esto, ¿no? Como desde la Edad Media antes era Dios, ¿no? Como lo que la gente, digamos, entonces en la iglesia y todo esto, bajo el poder de Dios tenía todo este poder, después pasó a ser la ciencia, pero también entender que la ciencia no es objetiva, o sea, que la ciencia está hecha por gente, por personas. Una de las cosas que noto en esta época por interés, eh, por intereses, intereses económicos, intereses políticos, y el tema de la información, cómo juega en el medio el tema de la información y el, como vos decís, el bombardeo. Una vez teníamos una discusión con una persona, no, era una charla sobre si esto era bueno, si esto era malo. No, 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 eso es un mito, ya se probó que era falso. Le dije, a ver, mostrame. Le digo, quiero ver, me gusta investigar, no me como nada que me digan, ¿viste? Pusimos la noticia esto y aparecían, y después descubrí que esto era viral, había un montón que decían artículos donde decía fake o falso, así en rojo, sobre determinada cosa, pero no había una explicación, cuando te lo ponías a leer realmente, no había una explicación de por qué era falso. O sea, cuando esa información era depurada para alguien que puede ver, o sea, si vos entras en la noticia y ves falso, o sea, y decís, ah, esto es falso. Y como esos claro, artículos hicieron un montón de los que iban en contra de cualquier otra cosa. Pero era una cosa viral por todo Google, por todas partes. Pero cuando analizabas la información, yo me puse detenidamente a leer para ver bajo qué fundamentos, yo que en eso, viste, me encanta así lo científico, y bajo qué fundamentos estaba diciendo que era falso. No había ninguno, no había ninguno. Era todo una nube de no, bueno, sí, sé qué, falso, punto final. Porque lo digo yo, le falta pero bajo es un muy así. lenguaje confuso, que parecía científico, pero no decía nada concreto, no había un estudio, no había una firma, no había un laboratorio, no había absolutamente nada concreto que yo pudiera investigar o buscar. Y mucha gente puede pasar que ve eso como, ok, esto es falso, y eso es un tema, eso es un tema también con respecto a la información. Es que justamente a eso me refería también con elevar la capacidad de cuestionamiento, porque Géminis maneja esa parte de nuestra vida, o sea, en el fondo es como la energía que es con la que sintonizamos en Géminis tiene que ver con esa parte de nuestra mente racional, de nuestra mente que se pregunta, por ejemplo, los niños, cuando tienen mucha energía geminiana, son estos, bueno, en realidad los niños todos pasan por una etapa de los por qué, ¿no es cierto? Pero los niños más geminianos se quedan pegados en esa etapa, o sea, son niños que preguntan mucho, que son muy curiosos. Bueno, esa curiosidad nosotros después la vamos como que las verdades universales las van como acallando esa curiosidad natural que tienen los niños de preguntarse realmente y por qué, y quién lo dijo, y de dónde lo sacaste, y bajo qué parámetros se hizo esa investigación. O, ¿cachai? Es como, hay tantas verdades falsas en este momento, tan fáciles de caer también en ese tipo de marketing, porque en el fondo lo que tú estás diciendo, esa forma en que se presentan las noticias, fake o comprobado, y tú te metes a la noticia y no dice nada, Científico, pero nada al respecto. Y claro, nada, no. la ciencia dice, ¿y quién es la ciencia? No hay ningún paper asociado, no hay nada. Entonces, es como, de verdad, necesitamos elevar nuestra capacidad de cuestionamiento en este Mm. momento. Necesitamos, y también de dialogar, y de mantener la calma, y de mantener como la mente Objetividad. lo más clara posible,
Mira, yo creo que la objetividad está sobrevalorada en general porque nosotros somos seres muy complejos y somos muy subjetivos también, y los mismos científicos son muy subjetivos. O Mm. sea, por más que no quieran, no quieran aceptar que son humanos subjetivos, son humanos subjetivos, y la ciencia lo único que hace es hacer es falsacionar teorías. En el fondo, la teoría top en este momento que explica tal cosa, esta es, no hay nada que la refute, pero va a haber un día que la va a refutar, entonces va a ser esta. Mm. Y eso es todo lo que hace la ciencia, no es que sabe todo lo que pasa, sino que sabe de ese pequeño mundo, de ese universo, las cosas que no son, ¿cachai? Pero hay una idea, una creencia generalizada que la ciencia sabe la verdad, ¿cachai? Que tiene la verdad, que los científicos tienen la verdad. Y, y, Sí, y incluso también mientras hay más una... sabes de algo, más complejo es. Con objetividad no me refiero a que algo sea objetivo, o sea, per se, pero sí, no sé Ajá, cómo pasará en Chile, pero debe pasar bastante parecido acá. Me refiero a que no tan impulsivo desde la emocionalidad, porque acá hasta los partidos políticos, o sea, es todo blanco o negro, River o Boca, si vos estás allá, entonces yo estoy acá, o sea, decime en dónde estás, yo me pongo de la vereda enfrente, o sea, simplemente porque sí, porque es algo como pasional, emocional, que me parece muy de Latinoamérica, y que a la vez no es funcional, o sea, es funcional para los políticos que terminan haciendo lo que quieren justamente por estas rivalidades, pero no a lo mejor, si yo no me identifico con mi camiseta o con lo que sea, puedo como preguntar de manera más neutra o desde el observador interno, si hablo de meditación, o sea, desde la no identificación en esa emoción, en mi creencia, ¿no? Que parece como algo religioso también. Porque en realidad lo que estás exacto, diciendo, por bueno, más que creamos en la ciencia, claro. es religioso. Cuando yo estudiaba antropología, me acuerdo que lo primero era, pero a la vez era una incongruencia, porque yo decía, wow, qué bueno esto, pero a la vez a veces mis compañeros también compraban. Entonces no, se vuelve intelectual también la facultad a veces. Pero eh, cuestionar, ¿no? Como preguntarse, poder hablar, y vos qué pensás. No sé si tienen ahí en Chile lo mismo que acá, que de religión, política y no me acuerdo qué más, no se habla, y fútbol. Se Eh, habla, y eso es una creencia súper nociva, encuentro yo, para estos tiempos donde necesitamos poder hablar, y justamente no desde esta identificación de, porque esto que tú hablas como de la religión, ¿cachai? Como de una cosa que ya está involucrada mi emocionalidad y mi fe en eso, ¿cachai? Entonces cuando empezamos a hablar desde ese punto de vista, estamos hablando desde del nodo sur en Sagitario, porque el nodo sur en Sagitario va a mostrar las cualidades sagitarianas desde una perspectiva que nos coarta la libertad, que nos coarta la capacidad de reflexión. Entonces, hay una parte de Sagitario que está ligada a la sabiduría, al conocimiento, que pasa por la experiencia de vivir este conocimiento en carne propia y poder hacer mis propias conjeturas. Eso es maravilloso, Sagitario. Pero hay una parte de Sagitario que es esta parte el dogma. más fanática, el dogma, ¿cachai? Y en este momento estamos súper polarizados en dogmas. Entonces están las personas que creen, pero ciegamente en la ciencia, entonces digan lo que digan, si hay una persona con una bata puesta en la televisión diciendo esto es verdad, entonces esto es verdad, porque lo dijo el señor de bata y no sabemos quién es el señor de bata. Mm. Podría ser cualquier persona, ¿cachai? Podría tener una ética súper cuestionable esa persona, pero no estamos cuestionando la cuestión porque estamos realmente dogmatizados, Comprando la bata. eh, comprando lo que nos pone. O también está el gurú espiritual que se puso un turbante y también dijo, esto es verdad, y hay personas que no cuestionan de dónde salió ese conocimiento Mm. tampoco. Entonces, y eso yo siento que está súper polarizado últimamente, lo he visto mucho en redes, eh, mucha gente sintiéndose dueña de la verdad, y eso es nodo sur en Sagitario, eso es justamente lo que tenemos que limpiar en cada uno de nosotros, y para poder hacer masa crítica en el mundo de personas que realmente se cuestionan las cosas, que pueden conversar, que podemos entrar en un diálogo. Eso que tú decís en Chile también es como en la mesa no se habla ni de religión, ni de política, es como, bueno,
entonces, ¿cuándo vamos ¿De qué a, vamos a dónde hablar? tenemos, o sea, de qué vamos a hablar? ¿De qué Si todo es vamos a hablar? político, si todo es religioso en este momento, ¿cachai? O sea, estamos en tiempos donde estas cosas deben ser habladas y deben ser puestas sobre la mesa, obviamente, para poder llegar a algunos consensos, y en el fondo no necesitamos convencer al de al lado, pero tenemos que poder realmente hablar desde nuestro corazón y desde nuestro propio razonamiento. Algo de reflexión tenemos que tener para salir al mundo a defender una idea, creo yo. Sí, poder intercambiar lo más, o sea, no sé si neutro, objetivo, lo más, sí, sin seguir ese impulso, digamos, emocional de la creencia o del fanatismo, digamos. Cuando se hace un estudio, por ejemplo, yo me acuerdo que esto yo lo agradecía porque me lo habían enseñado en la facultad, pero después vi que no se hacía en la realidad cotidiana, que es esta cosa cuando se hace un estudio, ¿a quién se le hizo el estudio en las estadísticas? Yo digo lo que a mí me enseñaron, ¿no? Me enseñaron que tenía que ir en la estadística a qué grupo se había hecho el estudio, si de mujeres, tanto porcentaje de mujeres, de hombres, de niños, lo que sea, de qué región, de qué cultura, porque ya sabemos que la alimentación está en, que influye, que influye, que lo social influye, que lo psicológico influye, que lo energético influye. Entonces, bueno, ¿de qué grupo por lo menos estamos hablando? No podemos meter a todos, por ejemplo, hoy en día se habla de la salud, y por lo menos algo que yo, es mi experiencia, que la salud no, tiene que ser individual también, como un trato individual, ¿no? Como cuando vas al médico y el médico, las cantidades de veces que fui al médico y no levantó la cabeza para verme. O sea, era No te miran así, ni a los ojos. receta, no, 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 no mira, no mira. Me estás recetando algo que no sabes si estoy alérgica, si no soy alérgica, si estoy bien, si el día ese estaba nerviosa y en realidad lo mejor era eso. Eh, ¿No? Como, Sí, es como, yo siento que el nodo sur en Sagitario no se hace evidente un poco, por un lado, la desconexión con la propia sabiduría, con esto de repente de tomarnos no sé, me siento mal, y tomarme unos minutos o tal vez un día para realmente saber si esta sensación que estoy sintiendo es más mental, es más emocional, es física concretamente, eh, y poder tomar decisiones basadas en mi autoconocimiento. Entonces, siento que este bombardeo también de información y de verdades que estamos viviendo, nublan un poco esa capacidad de tomar decisiones informadas, de decisiones que procesé realmente dentro de mí para poder sentir que estoy en el camino correcto, porque con es más razón es como, importante estar conectado con uno mismo, digamos. Pero también, estos días estuve pensando mucho sobre esto que estamos hablando. Y en un momento nosotros habíamos hecho, en la facultad me hizo acordar a esto, habíamos hecho un estudio, ¿no? Hicimos un estudio de parto domiciliario, en comparación al parto en un hospital específico de Buenos Aires. Y una de las tantas conclusiones que a las que habíamos llegado era esta cosa de la responsabilidad, ¿no? Cuando uno va al médico, y no lo que el médico o lo que la institución quiera, lo que sea, o los políticos, digo, la institución puede ser la institución de turno, ¿no? Poner la responsabilidad, la creencia, la fe, el dogma en ellos, y después encuentro gente que, o eso es lo que, por lo menos lo que intentamos transmitir, tanto con astrología conectiva o con tantra, que lo que buscan, y esto es una diferencia importantísima, es llevar la responsabilidad a uno mismo. La responsabilidad a uno mismo es, yo me observo, no es que hago una locura, simplemente que confío en mi intuición, confío en mi cuerpo, en mi propia observación, que me doy lo que necesito, hago lo que sea que tengo que hacer, pero la responsabilidad en definitiva, o sea, está en mí. De la otra forma, si pongo la responsabilidad afuera, que no tiene absolutamente nada de malo, pero también tengo que saber que eso, o sea, conlleva que el poder ese está en la persona en la que lo estoy poniendo, digamos, ¿no? En la persona de turno, y entonces esa persona va a hacer lo que, depende del criterio que tenga conmigo, lo que le parezca, ¿no? exacto.
Y nada, bueno, estamos, es como ese uno, no es un detalle menor que este eclipse del jueves toca con la retrogradación de Mercurio, justo como el punto medio de la retrogradación, que es cuando Mercurio retro se encuentra con el Sol. Y este es un momento donde es como un tiempo base, un tiempo basal, donde tomas, ya llevas un tiempo, una semana de retrogradación o una semana y media de retrogradación, queda otra semana y media de retrogradación, más las otras semanas donde se demora Mercurio en avanzar los grados que ya recorrió retrógrado. Entonces, en el fondo, como el 9 de julio vamos a estar un poco como saliendo del periodo de retrogradación, del gran periodo. El 21 de junio ya sale de retrogradación. Y retrogradación significa que desde el punto de vista de la Tierra, el planeta pareciera que va en el sentido contrario. Y es una visión óptica, pero como nosotros tenemos esta experiencia, la experiencia de ver al planeta que está hacia atrás, también dentro de nosotros parece que nuestra psiquis, ahí en correspondencia, entra en un proceso de reflexión, de revisión, de hacer como, de, tal vez la necesidad de estar más en silencio, de estar más en contacto con la propia voz. Y cuando entramos en ese proceso, muchas veces nos encontramos que nuestra propia voz está perdida, no la escuchamos bien, porque hay un montón de información, porque hay un montón de verdades ahí dando vuelta. Entonces, este es un súper buen momento, el eclipse, para también conectarnos con esa parte de nuestra mente que nos pide silencio, que nos pide estar en calma para poder realmente ver, para poder escuchar, para poder pensar claramente. Porque el ruido al que hemos estado sometidos en este último tiempo es demasiado. Entonces, claro, podemos tener un agote mental y llega un punto en que uno dice, ya no quiero más, no quiero escuchar nada más, voy a hacer todo lo que me digan la sociedad, que acá, por lo menos acá hay muchas instancias donde se siente esa presión, la presión social de hacer lo correcto, y lo correcto es lo consensuado en este caso, y no necesariamente es lo correcto para mí. Mm. Entonces, es como eso, es como aprender a bajar un poco las revoluciones, estamos en un momento Me viene de mucho la palabra, introspección, cuando te escucho, me viene la palabra discernir. discernimiento, ese es Discernir. exactamente, esa es una de las cualidades que los signos mercuriales necesitan cultivar, Géminis y Virgo. Son dos signos que vienen a trabajar el discernimiento, que es poder realmente elegir qué voy a consumir como información, por ejemplo, en el caso de Virgo, con qué me voy a nutrir, cómo voy a habitar mi cuerpo, mi espacio. En el caso de Géminis, cómo voy a habitar mi mente y qué voy a decir, qué voy a comunicar, cómo voy a hacer puentes con otros. Lo voy a hacer desde la crítica, lo voy a hacer desde el juicio, desde el prejuicio, o lo voy a hacer desde la escucha activa, o del diálogo, o de la apertura, simplemente la apertura mental. O sea, es muy distinto pararse frente a una persona que está abriéndose a la posibilidad de entenderte, aunque no lo entienda, aunque no le haga sentido lo que estás diciendo, pero está abierta esa persona. Es muy distinta la actitud, la energía de una persona que está abierta a una persona que está absolutamente cerrada en su verdad. Y Sí. eso nos puede generar en este momento, porque está Marte en oposición a Plutón, en este mismo periodo de eclipse está también esa tensión Marte-Plutón, que es una tensión muy, muy poderosa porque activa nuestras memorias eh, que tienen que ver con las rabias, que tienen que ver con las veces que nos hemos sentido desempoderados. Entonces, este es un momento donde mejor, si vas a entrar en una discusión, es porque la discusión tiene que ser hecha en ese momento, bien, pero si vas a entrar en una discusión porque sí, porque estás aburrido, mejor no, porque es un momento donde aparecen mucho las sombras de todos nosotros y estamos muy susceptibles a un diálogo un poco tenso. Entonces, por eso la invitación es un poco a estar más en silencio, a escucharse a uno misma, a uno mismo. Y si hay una necesidad de comunicar algo, hacerlo desde la calma, desde la calma interior o desde la sinceridad y no desde
una rabia no expresada antes o alguna otra energía más agresiva. Mira, yo voy a hablar de mi propia experiencia. Siempre hablo de mi propia experiencia y me parece lo mejor. Muchas veces yo empiezo a recopilar información y siento este fanatismo de la verdad es esta, despierten, así como me viene en el pecho y tengo ganas de poner bombas por Facebook y por todos lados. Lo que yo hago, si les está pasando eso, como algo, una técnica propia es no hacerlo. Trato de no hacerlo porque me doy cuenta de mi emoción, me doy cuenta de, se me va el alma, el fanatismo, los ojos, o sea, trato de no hacerlo y decir, de hecho hace poco me pasó durante unos meses, desde diciembre en realidad, me viene pasando eso, y dije, no, ¿sí? O sea, mi política en ese sentido es no dejar salir mientras sea con esa cualidad. Si no es con esa cualidad, o sea, si es con una cualidad centrada, que es lo que vemos acá en Tantra, las meditaciones que terminamos, con las que terminamos, que es el de estar, básicamente es estar alineado. Cuando uno está alineado a lo más puro de uno mismo, a la sabiduría universal. Todos tenemos esa sabiduría universal de centramiento, de discernimiento. Cuando la palabra sale de ahí, es hermoso lo que puede llegar a pasar y de hecho no tengo tampoco, porque de la otra forma, si llego a reaccionar, que lo he hecho alguna vez, empiezan a haber todos comentarios y muerte y que no, porque hay respuestas. Si yo acciono de esa forma, genero lo que se llama karma, causa-consecuencia, ¿sí? Genero un lío, ¿no? Una vorágine, entonces estoy ahí, me ha pasado estar ahí al lado del Facebook para ver qué contestan, para ver qué le contesto de lo que me contestó y volverme loca, no dormir, porque sé que tengo otro mensaje que contestar a la mañana y me tengo que sentar. Lo digo porque me pasa. Entonces digo, no, este no, o sea, hasta que no salga bien, una vez un monje me dijo, hasta que una palabra no pase por tu corazón, o sea, antes de que una palabra pase por tu boca, que pase primero por tu corazón. Entonces ahí sí, cuando la palabra sale desde ese lugar, no importa tampoco lo que los demás me digan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si alguien me putea, digo, no tengo apego hacia eso. Ahí dice Lucas, te banco lo que decís porque me pasa lo mismo, pero quizás es porque hay algo que no estamos aceptando. Y por supuesto, o sea, en ese momento yo creo que soy la dueña de la verdad, la reina de la verdad. Así que en ese momento Bueno, sí siento mi emoción. eso es re sagitariano. Ujú, Y hay que ujú, pensar que todos tenemos Sagitario en la carta. Hay veces que sí. tenemos Sagitario en el área del trabajo y así nos comportamos en el trabajo, por ejemplo. Yo lo sé todo y esta es la verdad y puedo entrar en unas luchas súper, eh, a veces hasta ridículas, a veces tiene que ver con nuestro yo es sagitariano en la casa uno o venimos de un hogar sagitariano donde las cosas se resolvían así, peleando quién, quién, quién tiene el argumento más fuerte, básicamente. Y, y ese es el nodo sur en este tiempo, se está evidenciando de esa manera, que a todos nos está apareciendo un gran ego que quiere defender una verdad, que es una verdad que está sostenida por creencias, por emociones, por algunas de mis experiencias concretas, pero no tiene ninguna validez fuera de mí. Entonces, es súper importante lo que estás diciendo con esto de hacer esa reflexión y decir, no va a salir ninguna palabra que no tenga corazón. Y, y efectivamente, cuando estamos conectados con la calma interna, de verdad nos importa mucho menos la opinión del otro, porque en el fondo estoy afirmando mi verdad independiente de si el otro va a tomar esto como algo válido o verdadero. Obviamente nos puede afectar que alguien que nos importa no nos tome en cuenta como alguien válido. Quizás ahí donde hay que cuestionarse con quién me estoy relacionando, porque podemos tener diferencias con las personas que amamos, pero que no nos encuentren válidos, yo creo que ahí hay un tema más de fondo. No, o es Pero el cuando tema de estamos la otra hablando en persona redes, también. Es el tema de la otra también, persona también. ¿No? Yo si a sí, cuánto alguien estoy aceptando de eso. está buenísimo, acá no pasa casi nunca,
por lo menos no que yo haya visto en Argentina, o digo como a nivel cultural, no hablo completamente de manera general, como poder hablar en ningún lado, en las noticias, qué lindo sería, qué nutritivo sería que dos personas opuestas, o sea, de fundamentos opuestos, o sea, puedan hablar y en calma y poder, a mí me encantaba mi tío, que es mi padrino y que fue el primero que vi meditar cuando yo era chica, era el primero, pero él me encantaba porque era o sea, objetivo, lo que yo llamo objetivo. O sea, cuando yo le decía algo, yo era chiquita, encima viste que a los niños en esa época tampoco se le daba mucha bolilla. Podía Mm. decirme, sí, puede ser, sí, eso puede ser, sí, pero pensá lo otro. O sea, poder abrir el intelecto a esa posibilidad, a alguien que te escuche de manera neutra y que pueda como hacerte la devolución, poder dar la razón en las partes en las que sí, el otro tiene razón, y poder sostener una diferencia donde sí uno tiene una diferencia, pero no así como he visto siempre en esta cultura, como matándose unos a otros, y en realidad, bueno, eso me parece funcional también, ¿no? Para los gobiernos y para todos, que nos matemos entre nosotros y no podamos como discernir, ¿no? Como, y compartir la diferencia, porque en realidad lo rico es eso, es que sea diferente, porque entonces tu verdad y mi verdad parecen ser opuestas, pero puede que ambas se complementen o pueden que sean dos partes de la misma situación, o puede que una tenga intuición y la otra sea racional y ambos aspectos sean como complementarios, pero creo que Exacto. eso Bueno, se puede practicar. hay avances en lo que en, en maneras, en herramientas para trabajar este tipo de aspectos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la sociocracia, por ejemplo, que es una herramienta de trabajo grupal para llegar a acuerdos en situaciones difíciles. Por ejemplo, una comunidad que quiere ponerse de acuerdo para no sé, hacer un pozo para la comunidad, y no se ponen de acuerdo dónde tienen que hacerlo. Entonces, se hace se- mira, ya en este momento los detalles de cómo funciona, porque es una técnica social, entonces igual tiene su complejidad. Pero la cosa es que no hay nadie que no quede, que quede sin hablar, por ejemplo. Todas las personas opinan y se van, o por ejemplo, ahí está, se eligen, por ejemplo, no sé, son 100 personas, porque estamos hablando de grupos grandes, y de las 100 personas se eligen ciertas personas que van a expresar un tipo de idea y, y van a tener un tiempo para expresar ese tipo de ideas, y después todas las personas van a votar por las ideas que les parecen más coherentes y con qué argumentos se ocuparon, y al final es una decisión que tiene que ver con una democracia pero real, ¿cachai? Donde se votaron las ideas, que no son personas, que no es que mi idea, sino que yo voy a ser representante de una idea que está peleada con esta otra, con esta otra, con esta otra. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se informa a la gente que existen estas técnicas, que son miles para trabajar con grupos en ese sentido. No tenemos muchos conocimientos de eso, no tenemos, o por ejemplo en el tema de la salud, estamos en una pandemia mundial y no hay información abierta a las comunidades de cómo reforzar el sistema inmune, por ejemplo. Eso sí, si tú eres busquilla y si a ti te interesa la salud natural, entonces encuentras un montón de info, pero esa info no está en los medios masivos, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas es momento de empezar como a ser más curiosos, como a decir, bueno, ¿habrá algo que me pueda ayudar en este sentido o que me pueda permitir trabajar este tipo de cosas en este grupo? Y hay un montón de cosas, de herramientas de ingeniería social que Sí, los seres no humanos están, han no llegado están a las cada dudas. cosa a nivel ecológico, a nivel social, a nivel tan lindo, pero eso no se comparte, o sea, eso no se pierde. Si no fuiste de viaje y lo viste, o si no fue tu experiencia, todo lo que se comparte, bueno, actualmente es como el miedo, el caos, el deber ser, por eso es importante estar alerta, alerta, observarse uno mismo, confiar en la propia intuición, aprender a conectar con el propio cuerpo, qué es lo que necesita mi cuerpo, y reforzar el sistema inmunológico, averiguar, ¿no? Y empezar a rodearse con la gente a lo mejor que me aporta eso,
Y no las noticias porque siempre las hacemos quedar mal, pero la verdad es que yo no tengo televisor, pero las pocas veces que he visto, o sea, no veo soluciones, o sea, siempre he visto, no solo ahora, como asesinatos, muerte, esto, lo otro, que está bien, también es parte de la vida y de la realidad, pero no he visto, te ponen una nota chiquitita de una señora que salvó un perrito, como para decir, ah, pero el mundo no es tan malo, pero esta información, si queremos nutrirnos de una humanidad mejor, de nosotros, digamos, estar mejor, creo que es súper importante. ¿Cómo se llama la técnica que dijiste? Socio, Sociocracia, para que sociocracia. la googleen, porque yo hice así como un esquema súper básico de lo que recuerdo que cómo se trabajaba, porque no, yo no lo he practicado directamente, solo en ejercicio en una formación. Pero hay mucha info al respecto. También les paso el dato, Coru Transformación, que es donde me formé en facilitación ecosistémica. Ellos tienen mucha info sobre esto. También hay una persona aquí en Chile, se llama Ronald Sistek, que también trabaja mucho en esta línea, para ¿Cómo que decís puedan otra vez? averiguar también. Coru Transformación es una Oru, escuela que forma Coru, con K, Coru. Ah, Coru con K. Koru, Coru, que es esta ramita que se hace como, ¡pup! Que se hace, es la rama del helecho, es un brote de helecho, que tiene como una forma espiral. Ese es un Coru. Bueno, esta escuela trabaja desde estas miradas más, más sociales, ecológicas, y también esta persona que mencioné, a Ronald Sistek, también es una persona que trabaja directamente con el tema de la sociocracia y la educación para la sustentabilidad y para la regeneración. Son personas que son dignas de conocer, porque están generando, están pro transformación en el fondo. O sea, está toda esta parte que tú dices de las noticias, de la violencia, de la generación de miedo, y hay un montón de gente que está trabajando en pro de la igualdad El de derechos, conocimiento también. Sí. un conocimiento que viene de la experiencia, de la práctica, de rescatar también sabidurías ancestrales, del bien común, y todas hay tanta información que nos abre, que nos permite ampliar la vida, el mundo, las sensaciones, y todo lo que nos muestra los medios de comunicación masiva es para cerrar, es para acorazar, para apretar. ¿Cachai? Como yo cuando veo noticias, que las veo tarde, mal y nunca, solo cuando estoy con otras personas que ven noticias, básicamente, porque tampoco tengo televisor, yo quedo apretada, la verdad, yo quedo así como tensa, y no porque me genere miedo lo que estoy viendo, sino porque me perturba la manera en que se maneja la info. Y hay tanta gente que no tiene un mínimo de cuestionamiento de respecto a lo que está escuchando. Entonces, ahí está la invitación de estos eclipses y del nodo norte en Géminis, que es realmente a estar más activos en la escucha. Es como, ya, estoy escuchando esto, pero ¿qué me quiere transmitir esto? ¿Y por qué estoy viendo esta imagen y no estoy viendo esta otra? Los Eh, tonos de voz ¿Qué hay detrás? también. Los Si yo tonos te de voz, digo las músicas que ponen las así alrededor. preguntas, sí, las preguntas, o no que vamos a morirnos todos pronto, viste como lo ves, a lo mejor hay un científico real, digamos, con buena onda, y bueno, en realidad depende, pero no es cierto que vamos, y entonces termina la nota como inducida a la muerte. Y a lo mejor no es, de hecho hubo varios médicos que he visto así en España, en diferentes entrevistas, donde provocaron también a los noticieros, ¿no? Decían, no, pero tenés las camas llenas y qué sé yo, y los hospitales, y el médico le decía, no, yo no dije eso, me dice. No, me pareció buenísimo. No, no, vos estás, no, pero nosotros, qué sé yo. Entonces, como empezar a ver eso, ¿no? ¿Cuál es el interés detrás de lo que nos están diciendo? ¿Cuál es el tono, como dijiste? ¿Cuál es la imagen que nos están mostrando? Y poder discernir en todo eso, que la verdad que no es fácil hoy, o por lo menos a mí no me parece fácil. Ahí Lucas volvió a comentar, dice, no conozco a nadie que sea más feliz, ni más rico, ni más en paz viendo televisión.
No, no creo. No, No. Además de no, que eso no, te la verdad genera un montón de que estresores en el cuerpo que también son ni químicos hablar. que uno está provocando constantemente y que en determinado momento llega un momento que es lo único que uno ve también, ¿no? Porque de lo que uno se nutre es también lo que uno ve alrededor. Uno está esperando la muerte de una mujer, uno está esperando la muerte por coronavirus, uno está esperando, está atento a eso y no veo la hora, o sea, sin querer, o sea, todo mi cuerpo está en ese estado de supervivencia de cuándo está sucediendo eso, en vez de justamente abrirse a la información, abrirse a lo que está pasando en el momento presente, abrirse a las alternativas, ser creativo para buscar soluciones o para buscar otro tipo de realidades o posibilidades. No hay una única realidad. Totalmente. Bueno, y eso es un poco lo que Géminis nos evidencia, que hay tantas miradas del mundo como personas que existen y que no hay ninguna que sea más válida que otra. O sea, eh, porque podemos, o sea, sí, en el fondo es como aceptación plena, que no todos vamos a pensar igual, que no todos tenemos las mismas experiencias, que no todos tenemos los mismos contextos, que no todos hablamos desde el mismo lugar, que a veces se habla desde lugares de privilegio que no tienen cero empatía con otras personas, a veces se habla de lugares que han sido muy excluidos y que tampoco pueden comprender todas las realidades que existen porque no han tenido acceso a todas esas otras realidades. Entonces, es estar consciente que Géminis es un signo social, que estamos rodeados de otras personas también, y que De el otras actuar realidades. individual también es político, el actuar individual, y las decisiones y las cosas que yo digo y las cosas que yo repito tienen una repercusión en otras personas. Puede que yo repita como loro alguna cuestión que a mí me pareció una información relevante por algún motivo, pero otra persona lo toma como algo súper deprimente, por ejemplo, y puedo afectar al otro desde un lugar que no me estoy haciendo cargo tampoco. Entonces es súper importante como poner conciencia a lo que estamos comunicando, cómo nos estamos comunicando, desde dónde, desde qué emociones. Hay una pega tremenda, o sea, un trabajo tremendo que nos está poniendo estas temporadas de eclipse y que también se van a repetir en diciembre de este año, porque estos eclipses en Géminis y Sagitario terminan a fin de año. Entonces, ahora estamos abriendo un trabajo personal que tiene que ver con todas estas cuestiones, que después vamos a tener que revisar de nuevo en diciembre, a ver cómo nos fue con estas revisiones. No, qué creencias, por ejemplo, fueron revisadas y quizás ya no me identifico con la manera en que yo solía pensar este tipo de cosas o solía hablar sobre este tipo de cosas. Y eso está bueno, porque eso es que estás creciendo en el fondo. O sea, la posibilidad de cambiar de perspectiva es un crecimiento, es una expansión. No es, hay gente que piensa que cambiar de perspectiva es como, está mal, porque Sí, hay como que una sostener, traición. claro, Sí. una tradición a tu propia forma de, o sea, qué terrible no poder cambiar de pensamiento a lo largo de tu vida, ¿cachai? Hay mucha gente que está muy rígida en la forma en que ha pensado los últimos 30 años, igual, ¿cachai? Onda, y tú decís, pero ¿cómo todo lo que te ha pasado no te ha hecho mirar otro punto de vista, ¿cachai? Onda, entonces ahí yo siento que puede haber mucho adormecimiento también y que los medios de comunicación masiva lo propician, ¿cachai? O Yo me sea, acuerdo cuando era chica, que era también muy dogmática desde chiquita, y estaba convencida que iba a haber dibujos animados toda mi vida y que iban a ver los adultos, que iba a ver toda la vida, iba a jugar con juguetes y eso iba a ser así toda la vida. Me vino eso, me vino eso cuando uno va creciendo y los adultos los ves como diciendo, bueno, sí, está bien, te van diciendo como, espera que llegue el momento, y cómo eso cambia. A veces veo dibujitos animados, pero no es algo que no de esa forma estaba convencida que eso iba a ser así toda la vida.
y cómo cambiar, como decís, el tema de crecer, me parece que está buenísimo. Y aceptar eso, ¿no? Aceptar que uno crece, que uno va creciendo, que uno está aprendiendo y que uno va creciendo. Eso que decís es algo también que trato de transmitirlo, no tanto, nunca lo había puesto con la palabra crecimiento, pero sí el tema del aprendizaje. Es como que internamente queremos, o sea, apuntamos a ser perfectos de la nada y terminados, como productos terminados, como bueno, esto pienso yo, voy a pensar así, si soy comunista, voy a pensar comunista toda la vida, si yo soy así, o sea, siempre como va a ser así siempre, y en realidad vamos cambiando y está bueno que vayamos cambiando. Cualquier persona que vaya creciendo, que vaya investigando, que vaya observando, va cambiando. tal cual. Por último, vas contrastando un poco tus creencias, pero estas personas que no cambian nunca de parecer, de la forma en que han pensado años y años y años, a mí me genera un poco de sospecha de cuánta reflexión puede haber respecto a tus identificaciones, porque al final lo que uno habla, lo mismo que estamos hablando ahora, también tiene que ver cómo nosotras nos vemos a nosotras mismas. Y esto también va a cambiar. O sea, ojalá que cambie, ojalá que yo en 20 años más no esté repitiendo lo mismo que ahora, porque aprendí más cosas, ¿cachai? Pero ahí es donde está la flexibilidad de los signos mutables, que son Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, que son los signos que en este momento están siendo más afectados por los eclipses, Géminis, Sagitario por lo obvio, y Virgo y Piscis porque son los que hacen la cuadratura a los nodos. Entonces, los signos mutables nos están enseñando en este momento que tenemos que permanecer flexibles ante este tipo de situaciones donde sentimos, estamos llamados a tomar ciertas posturas igual, pero tomar una postura no significa rigidizarse, que un poco Saturno en Acuario, que también es parte del contexto actual, yo lo he visto mucho desde ese lugar, como mucha policía moral, mucha gente diciendo como tú debes, tú deberías, esto no, esto está prohibido, o sea, esta policía moral en el sentido de que hay mucha gente que como se siente dueña de la verdad, siente que además puede ser agresivo en la manera de expresar su verdad y ponerte límites. Y eso es una de las peores formas en que Saturno en Acuario se puede manifestar. Entonces tenemos que Bueno, tener cuidado también todos, así, de no ser esas policías morales, de no creernos maestros de nada, ¿cachai? Como realmente aprendices todo el rato, y eso es Géminis. y eso que decís, no lo había pensado, Saturno en Acuario, y cómo desde, o sea, desde que empezó la pandemia, tengo colegas y amigos en todas partes del mundo, cada vez que me mandaban un video que salía de la norma o de las noticias o lo que sea, me decían, míralo ya porque YouTube está bajando el video y era así, o sea, tenías que bajar el video para poder verlo, YouTube, Facebook, Instagram, cualquier cosita que vaya, o sea, la excusa era como ir en contra de la información oficial, ¿no? Lo cual me parece un peligro porque, o sea, ¿por qué lo oficial es lo que va y por qué estás acallando otras voces, aunque digan cualquier barbaridad, mientras sea una voz, eh, si realmente es falsa o si realmente no tiene importancia, ¿por qué la estás acallando? ¿Por qué la estás apagando, solapando? Eh, ¿Y por qué hacerlo, no? Cuando algo no tiene importancia, en realidad normalmente se va como disolviendo solo. Y eso me vino cuando dijiste Saturno en Acuario, no lo había pensado, ¿no? Es muy además Acuario la tecnología, las redes sociales. Y veo mucho Sí, esto. Tengo incluso colegas que les cerraron las cuentas. sí, hay un Eh, montón de gente que le han cerrado las cuentas porque está en contra del status quo, tengan razón o no, estén informados o no, es una voz alternativa que está siendo acallada, tal cual como tú lo dices. Y eso, bueno, eso es una de las partes como más negativas de que podemos vivir en Saturno en Acuario, que son estos límites que ponen el mismo sistema. Piense que Saturno viene de Capricornio, además un sistema que se está desestructurando y que se está agarrando como puede, ¿cachai? Poniendo
poniendo restricciones a la libertad individual, que Acuario representa al grupo, cada uno, individuo, Urano, cada uno con su creatividad, con su propio pensamiento, con su propio discernimiento, combinados entre todos, haciendo algo juntos. ¿Okay? Ese es Acuario. Y viene Saturno y dice, no, si vas a hacer algo juntos, tiene que ser de esta manera, y estas son las reglas. Si no lo quieres, entonces te quedas afuera. Y eso es súper potente, ¿cachai? Que tenemos que empezar a observar cómo estamos también participando de eso. Cada vez que nos bajamos una app en el teléfono y aceptamos que nos graben, o cada vez que, no, que aceptamos que firmamos un documento y estamos cediendo derechos de, no sé, de un montón de cosas, eso son las cosas que después, cuando Plutón entre Acuario en el 2023, se van a empezar a evidenciar. Ah, ¿Cachai? sí. Porque ahí va a salir un montón de, sí, ahí va a salir un montón de info. Cosas que en este momento nosotros lo percibimos, pero no cachamos la profundidad que tienen. Y por eso tenemos que tener así como, nada, creo que permanecer ante todo individuos en ese sentido, ¿cachai? Individuos en el sentido de que yo pienso, realmente reflexiono sobre mi experiencia, y a partir de esas reflexiones que me hago cargo y soy responsable de mi acción en el mundo, no porque el Estado me lo dice, o porque el gurú me lo dice, o porque, ¿cachai? Sino porque realmente yo siento y pienso y creo que es coherente conmigo ser esta persona en el mundo social. Ahora. Y es un poco la invitación, ¿cachai? Es la invitación de Saturno, la invitación más elevada también. Y esta Pero cosa vamos a lidiar con estas policías morales. de que todos, esto lo quiero decir porque es mi experiencia después de muchos años de conciencia y de meditación, que todos tenemos esa sabiduría interna, esa línea que a través del Tantra podemos llegar de muchas formas, depende de la meditación que hagamos, pero sí, para quien no lo ha experimentado, que confíe que hay una sabiduría interna conectada con la sabiduría, ¿sí? Con el universo, con la sabiduría universal, con Dios, con quien quieran llamarlo, y está alineado con nosotros, y para eso, cuando uno hace estas reflexiones y va hacia adentro, cuando uno va hacia adentro, puede encontrar la verdad, ¿sí? Que no importa, es una verdad que no importa si es cuestionable o no, es ese el camino, por lo menos que yo he encontrado para ir hacia uno mismo en el buen sentido, hacia uno, hacia el otro en el buen sentido, lo que llamaba Buda el camino del medio. Ujú. Pero bueno, para el que no lo experimenta, que por lo menos eso, confíe y pruebe esto de la reflexión, ir hacia adentro y poder como saber que hay una... Es como cuando yo no sé decidir sobre qué hago esto, lo otro, yo voy hacia adentro, me fijo y digo, por acá, ¿sí? Y aparece ahí la respuesta. Y aparece también la respuesta para cualquier cosa que quieran hacer, la alimentación, lo que necesiten, dónde buscar información, cómo discernir. La respuesta está ahí, todos somos parte de esa sabiduría. Está ahí, como confiar más en eso, ¿no? Porque también con Paz nos enseñaron a no confiar en la intuición, no confiar todo lo racional, además se anteponen ideas como racionales, pero lo racional tiene su limitación también, la lógica tiene la limitación del Total. lenguaje, y ir hacia adentro y utilizar la intuición cuando uno está tranquilo, cuando uno está enraizado, aparece esa nota de verdad que necesitamos para lo que sea que necesitemos en la vida. Yo quiero ahora, Y creo que sí, no sé si querés decir algo más y no, vamos a la meditación. sí, 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 lo sí. último antes de la meditación, que está de la mano de algo que tú también comentaste en un momento, que cuando te conectas con ese lugar interior donde sientes que hay algo que para ti es verdad, la sensación corporal, emocional, mental es de calma, ¿cachai? No te genera ansiedad esa verdad, ¿cachai? Cuando llegas a un razonamiento, le diste muchas vueltas a algo y llegas a algo, a una decisión o a una verdad, pero te genera ansiedad y estás como incluso también necesitas contrastarlo con otras personas para estar seguro, entonces quizás por ahí no vas, ¿cachai? Como siento que a mí, por lo menos mi propia, también estoy hablando de mi propia experiencia con esto, es
que cuando hay algo que para mí realmente tiene un sentido profundo, se siente cómodo dentro de mí, aun cuando a veces el proceso sea incómodo, ¿entiendes? O sea, no es que todo sea cómodo y bonito y arcoíris, sino que dentro de mí hay una tranquilidad Hay una respecto a eso, certeza también. Es como decir, hay una bueno, tengo que ir certeza, ahí. Capaz que eso, no tengo ganas de ir ahí. Y tal cual. ese es otro proceso. Pero sí que Ese es cuando otro voy ahí proceso. digo, ok, ese es otro proceso. Pero esa certeza que no es lógica, no es lógica, abarca la totalidad. Eso es muy lindo lo que dijiste, porque es como muy práctico también. Ujú, eso. Así que ahora, feliz a la meditación. Bien, primero la voy a mostrar porque la vamos a hacer con ojos cerrados. Me voy a alejar un poquito. Ah, bien, es justamente se dice ir al centro del loto. El centro del loto en Tantra representa el chakra del corazón. Así que el chakra del corazón se encuentra más o menos en esta altura del pecho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, yo los voy a ir guiando y yo se los muestro primero con las manos, ¿sí? Yo les voy a decir que cualquier idea que venga, ¿sí? La vamos a llevar arriba, abajo y al centro, ¿sí? En todo este proceso. Yo les muestro primero cómo se ve para que lo puedan hacer en sus casas, arriba, abajo y al centro. ¿Por qué hacemos esto? El corazón, el chakra del corazón, tiene un principio transformador. Todo lo que entra ahí se transforma. Ahí se encuentra esta certeza de la que hablamos con Moni, esta tranquilidad, ese alineamiento, es otra forma de centrarse también. Pero lo que nos sacan del corazón, por decir una forma, son las ideas, los razonamientos, las imágenes, las confusiones, el para allá o para allá, los conflictos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cualquier pensamiento que venga mientras estemos haciendo la meditación, lo vamos a llevar arriba, encima, debajo y al centro. Cuando esa idea atraviesa el corazón, simplemente se transforma, ¿sí? Uno llega a ese silencio interior, ¿sí? No sé si hay alguna duda. No, por lo menos a mí me quedó muy claro. Voy así a apagar esta cosa porque siento que me va a molestar para cerrar los ojos. Bien, nos sentamos, ojos cerrados, alineados. Cuando digo alineados, podemos imaginar, para aquellos que lo pueden sentir, y para los que no, que es su primera vez o que a lo mejor no han llegado a esta sensación física, porque es muy físico, pueden imaginar que hay una línea que atraviesa el cuerpo. ¿Sí? De la parte de arriba de la cabeza es como si fuera el centro de la galaxia y de la parte hacia abajo va hacia el centro de la Tierra. Entonces estoy bien, bien agarrado a la Tierra, pero también recibiendo información del cielo, por decirlo de una forma. Suelto la boca, la mandíbula, relajo la cara, el pecho, relajo la panza. Si tengo los hombros hacia arriba tensos, los suelto. Y me voy a mantener con toda esta información que estuvimos dando con Moni, con cualquier cosa que me haya estado pasando estos días o en las redes sociales o con mis familiares, a lo mejor discusiones, cambios de opinión, inseguridades con respecto a la información, pensamientos, puede ser algo concreto, situaciones concretas, lo que sea. Vamos a llevarlo arriba con la mano, abajo y adentro, al centro del corazón. Y así cada vez que aparezca una idea, un pensamiento, alguna cosita que me saque de mi centro, voy a ir arriba, abajo, al centro.
Cada tanto puedo abrir un poquito la boca para dejar entrar el aire entra solo, simplemente tengo que permitir que pase por la garganta, hasta mi pecho, hasta mi panza. Estamos trabajando un sutra de Tantra que dice, pon las cosas de la mente encima, debajo, adentro del corazón. Por encima, por debajo, en el centro del corazón. Puedo imaginar que el centro del corazón es una flor de loto, o puedo simplemente imaginarlo como sea que venga. A veces yo lo imagino como una bolita violeta que transforma todo lo que pueda entrar en esas paredes. Mientras tanto lo bordeo. Pon todas las cosas de la mente encima, por debajo, en el centro. Me permito respirar, me permito sentir, integrar cualquier información, cualquier idea, cualquier tironeo interno que tenga entre una cosa y la otra. Preocupaciones, lo que sea. Pon las cosas de tu mente por encima, por debajo y en el centro del loto. Cuando estoy en el centro puedo dejar la mano ahí un ratito si quiero como para sentir cómo a través del aire que pasa en mi respiración como que se van integrando en mí. Última vez, pon las cosas de tu mente por encima, por debajo, en el centro. Dejo entrar el aire. Dejo la mano en el centro del loto, puedo llevar la otra también si quiero, y si no, dejo una sola. Sintiendo como todo el mundo de la mente, de las ideas, pensamientos, se integra en el centro del loto, que es el centro del corazón. El corazón tiene la capacidad de transformarlo todo. Dejo entrar el aire por la boca, la garganta, el pecho. Y voy a entrar más profundo con la conciencia, fusionando el centro del loto o el centro de mi corazón a mi cuerpo, a mis órganos, a mi piel y al espacio que me rodea. Completamente presente, sintiendo todo y unificado. Desde el centro, que es mi corazón, pasando por mi cuerpo, pasando por el aire que me rodea, me fusiono, me integro como una sola cosa. Y me quedo ahí, respirando, presente. Hasta que suene el cuenco.
Abro los ojos, despacio. Si alguien quiere compartir sus sensaciones de ahora con una palabra. Moni, ¿qué sensaciones tenés? Gratitud, mucha gratitud por el espacio, por el momento de bajar mucho la revolución mental, sobre todo como por haber estado hablando tanto rato, estaba como muy activa la mente y exquisito. A mí me encanta meditar por eso, porque me baja todo como que, como que vuelvo al cuerpo y, y que muy agradecida Gracias, Moni. por este Yo ratito también de cuando cerré, paz. cerré los ojos sentí... Sí, sí, estaba súper como mucho ruido y ahora es como quedé, pero zen. Ahí Muchas Estefan gracias. dice, hermosa unión con el todo. Mm, Darío dice, energía mm, equilibrada, armonizada. maravilloso. Bueno, para todos los que... Un tema muy actual también, lo que hablamos hoy me pareció como muy... ¡Wow! Que haya salido, ¿no? Porque no es que nosotros lo tenemos pensado, vamos a hablar de esto, de lo otro, sino que va surgiendo. Eh, y es algo muy actual y muy lindo también poder compartir y poder ver que somos muchos los que estamos tratando de discernir. Sentí todas las tensiones del cuerpo. Bueno, para eso otra meditación. Sí, a mí también me pasó. Me tomé conciencia de una tensión que tengo acá en este hombro súper fuerte. A estirar o hacer Eh, tantra body. Para los que quieren hacer tantra body, están invitados. sí, sí, ahí hay estiramientos. Y, y para los que Pero quieren ver también en qué parte de la carta natal toca Sagitario, toca Géminis, o los eclipses, ¿no? Todos somos distintos y tenemos como que estos eventos que son universales nos van o por lo menos planetarios, nos van tocando en determinadas partes de nuestra carta. Pueden ahí buscar a Moni en astrología conectiva y ella los va a asesorar de manera particular. Bueno, sí, Moni, bueno, y también gracias. en mi página hay harta info sobre los eclipses, el podcast que hago con otra compañera astróloga, la relojería podcast, también Qué hay lindo. bastante info. Sí, ¿Eso por así que Instagram o por la web? estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, la relojería podcast. La Así que ahí también, relojería bueno, podcast. sí, hicimos un capítulo sobre el eclipse de Géminis y fue muy bonito porque hicimos una conversación, un diálogo con la astrología védica. Así que cómo lo ve la Wow, astrología humanista, más psicológica y la astrología védica, este mismo eclipse. Súper, súper bonito ese diálogo también, que es algo que yo no había visto en otra parte tampoco. qué Así lindo. que invitadas a todos. Dale, los vamos a buscar. Bueno, gracias Moni, gracias a todos por estar, para los que vean Gracias a después ti, también Romy. gracias. Nos vemos para la próxima energía. Sí, un abracito grande. Que Dale, un estén muy abrazo, bien. Buen eclipse, buena luna nueva para todas. buen descanso. Gracias. Chau, chau.